Recording in progress. Vamos a ver los métodos de concentración por centrifugación y por flotación, y las técnicas de Rich, de Meath, de Willis y de Faust. Veamos los objetivos. En la clase presencial, lógicamente, es entrenar el procedimiento, la metodología de trabajo y conocer cómo se manejan ciertas máquinas de laboratorio para la posterior lectura a todos los alumnos presentes en esta clase. Otro objetivo con estas técnicas es el de aumentar el número de estructuras morfológicas que pueden tener los parásitos, reduciendo un gran volumen, 2 a 5 gramos de muestra, a 2 miligramos, a través de diferentes procedimientos, centrifugación o sedimentación. El fundamento. Y aquí vamos a aclarar una cosa, compañeros. ¿Qué es un método y qué es una técnica? El método es aquel desarrollo donde se explica el motivo, cómo y por qué se hace este trabajo. Y en el caso del fundamento del método de concentración por centrifugación, utilizamos la fuerza centrífuga para concentrar las estructuras parasitarias de una muestra sometida al estudio y su posterior lectura. Se basa a esa fuerza centrífuga que en forma automatizada en una máquina llamada centrífuga se puede utilizar esta fuerza para separar, concentrar las estructuras parasitarias, utilizando fórmula al 10% y éter. Estos son materiales que normalmente utilizamos en el laboratorio de parasitología, que ya lo conocen. Pero, ¿y los reactivos? ¿Cuáles son esos reactivos que vamos a utilizar? La solución fisiológica, la solución de Lugol-Madre, la solución de fórmula 10% que conserva las estructuras proteicas por 2 años, la solución de formol-mazol-fis que conserva las estructuras proteicas por más de 10 años, el mertiolate, que aparte de ser un conservador, tiene acción tintoriales y de clarificación de la muestra. El éter o gasolina. El éter como tal no lo podemos utilizar porque es una sustancia controlada. Pero la gasolina es el mismo éter de petróleo, pero que tiene adicionado plomo en forma atómica. Lógicamente para darle más fuerza de explosión en los automóviles, pero la gasolina es el éter de petróleo con plomo. Y utilizamos agua destilada. El procedimiento, oigan, en la clase presencial, cada grupo de 5 alumnos procesan estas técnicas. ¿Y qué es una técnica? Si ya dimos la descripción del método, pues la descripción de la técnica no es más que la receta de cocina, el paso
a paso de lo que tenemos que ejecutar para cumplir con el fundamento del método. Luego que hacemos este trabajo en la clase presencial, nos reunimos, hacemos la discusión de todos los errores que hemos cometido, hacemos el control del sellado en la guía de laboratorio y posteriormente se describe la sensibilidad y especificidad de acuerdo a los resultados de sus observaciones en el laboratorio, que ahora lo vamos a hacer en forma virtual. La técnica de Ritchie. Esta receta de cocina, uno la lee y va ejecutando lo que dice. Agarramos entre 2 a 5 gramos de ese, hacemos una emulsión con solución fisiológica Solfis, hacemos como un batido de tamarindo, filtramos sobre gasa doble en un tubo de centrífuga, unos 10 ml, lo centrifugamos a 1500 a 2000 revoluciones por minuto durante 1 o 2 minutos. Después de eso, botamos el sobrenadante. Si ese sobrenadante es muy teñido, muy turbio, volvemos a repetir el paso anterior hasta que quede límpido el sobrenadante. Después, a ese sedimento que queda en el tubo de centrífuga se añade solución de formaldehído, 10 mililitros. Se mezcla hasta que desaparece el sedimento y se deja reposar unos 5 minutos para la estabilización del formol con la muestra. Luego, agregamos 2 mililitros de heterogasolina y lo agitamos vigorosamente previo colocada del tapón en el tubo. Después de esos 30 segundos de agitación, retiramos el tapón, llevamos a la centrífuga a 1500 revoluciones entre 1 y 2 minutos. Y vamos a observar que se separan unas capas de la formalina, el éter, los residuos grasos. Y como sedimento vamos a tener las estructuras parasitarias. Aflojamos la capa de grasa y volteamos el tubo de un solo golpe. En resumen, y alguna recomendación. A este tubo le vamos a filtrar 10 mililitros de esa emulsión que hemos hecho de la muestra. Lo centrifugamos una vez hasta que quede límpido el sedimento. Si está límpido, recién le agregamos formol al 10%. La dilución anterior la hemos hecho con solución fisiológica. Ahora agregamos formol. Agitamos vigorosamente para que se disuelva el sedimento de bris. Una vez disuelto, le agregamos 2 ml de heterogasolina. Volvemos a agitar vigorosamente y lo llevamos de nuevo a la centrífuga. El uso de la centrífuga, observen esto. Los tubos siempre hay que ponerlo en el lado opuesto, no en la misma dirección, porque si no, vamos a hacerla caminar, andar a la centrífuga y posiblemente se nos caiga. Tiene que estar por cuestiones de equilibrio en lados opuestos. Una vez centrifugada la muestra en el tubo de centrífuga, tenemos esta imagen. El sedimento donde están las estructuras parasitarias, la formalina, el anillo de grasa con restos macroscópicos y el éter. Desprendemos esta línea de grasa, volteamos de un solo golpe, agregamos una gota de lugol
agitamos y colocamos una gota de este sedimento al porta objeto y lo cubrimos por un cubre objeto. Este sedimento, después de desprender y botar el sobrenadante, siempre queda pegado en este lugar. Por lo tanto, sin ningún temor, vamos a vaciar todos estos componentes al lavado de manos. Aquí agregamos las gotas de Lugol para hacer la observación. Por lo tanto, una vez leído ese sedimento, llenamos el formulario de informe donde está la institución. Hay que indicar el método que se está haciendo y las variables de los pacientes, como el nombre, el registro, el médico, tratante, la fecha y color, consistencia, la presencia de parásitos. Y no olvidar el nombre del profesional que hizo ese laboratorio. Ahora, puede haber la técnica de MIF. La técnica de MIF es idéntica a la de Ricci. La diferencia es que en vez de utilizar formol al 10% que utiliza Ricci, utilizamos mertiolate en dilución 1 en 1000. Cuando usamos el mertiolate, lo conocemos con el nombre de MIF, M-I-F en mayúscula. Ya yo le dejé en el grupo de teoría estos enlaces para que se diviertan observando y les recomiendo, véanlo estos videos una o dos o tres veces para tener una idea del procedimiento de lo que acabamos de indicar. Tal vez ustedes nunca lo van a hacer, o van a ser médicos, pero es necesario que estén informados y sepan cómo se hace este procedimiento y tener un concepto de lo que es estos métodos y de sus técnicas. En resumen, veamos este esquema. La técnica de Ricci o MIF, que la diferencia está en el uso de formol o mertiolate, se hace la emulsión, se filtra en gasa doble, se centrifuga, se bota el sedimento y se agrega el formol, se agita 2 mililitros de gasolina y se vuelve a centrifugar. Después de ese centrifugado, vamos a tener las capas que hemos visto. Este es el esquema de la técnica de Ricci o de MIF. Una recomendación en estos métodos de concentración para las técnicas de Ricci y MIF se debe utilizar tubos de centrífuga cónicos. Estos son tubos de ensayo. Generalmente tienen muchos accidentes. Son tubos de centrífuga especiales para este procedimiento. En cuanto al análisis estadístico de estas pruebas, se han hecho estudios de pacientes con monoparasitismo y poliparasitismo. Y se han comparado las técnicas de Ricci, el examen directo, los test de set o kits de 45 minutos y 2 horas, que estos son procedimientos comerciales que no han dado muchos resultados pésimos. Mejor las técnicas estandarizadas o estándar. Fíjense ustedes, se han hecho con elevado número y un porcentaje elevado. Esta relación se conoce con el nombre de
sensibilidad. Y la sensibilidad no es más que demostrar lo correcto es correcto, lo positivo es positivo. La presencia es la presencia. Y está lógicamente dada en porcentaje. Esa es la sensibilidad. Por ejemplo, si yo tengo 100 pacientes que son parasitados, la técnica de Ritchie tiene una sensibilidad de 25%. Significa que de esos 100 pacientes que sí sabemos tienen parásito, solamente 25 muestras vamos a observar la presencia de los parásitos. ¿Por qué? Porque los parásitos no salen en forma homogénea, no salen en forma continua. Se eliminan en forma intermitente y en forma heterogénea. En diferentes partes de la muestra formada se pueden concentrar los parásitos. De ahí es esa baja sensibilidad del 25%. Para ello, tanto el examen directo como la técnica de Ritchie se aconseja solicitarlo ante la duda de la presunción diagnóstica, un estudio seriado. Y ese estudio seriado son 3 muestras diferentes de 3 días diferentes en 3 recipientes diferentes. Y lo correcto es cada 3 días. Pero el paciente es impaciente. Se ha modificado que cada día se lleve la muestra por cuestiones de tiempo para el paciente. Y el paciente tiene cosas que cumplir, su obligación. En cambio, si hacemos con multiparasitismo, la sensibilidad de estos kits comerciales son bajas. Si con el parasitismo, poliparasitismo es baja, ¿cómo será con el monoparasitismo? No encontramos nada. Por lo tanto, esas técnicas de kits o sets no son muy confiables. Bien, eso se llama sensibilidad. Demostrar la presencia de parásitos, que ese paciente tiene parásitos. Los métodos de concentración por flotación y las técnicas de Faust o de Willis. En la práctica presencial es que el alumno conozca, vea, aprenda cómo se realiza, cómo se ejecuta este trabajo. Y como es la concentración por flotación, diferente a la técnica anterior, ahora vamos a hacer que los parásitos floten en la superficie del reactivo. Para ello, utilizamos las diferentes gravedades específicas. Utilizamos sustancias de alta densidad de 1180 o 1200. Cosa que con esta solución de alta densidad, todas las estructuras se van a la superficie y de ahí la podemos levantar. Estos son los materiales que usamos en el laboratorio que ya ustedes lo conocen, pero los reactivos en el método de concentración por flotación usamos solución fisiológica, Lugol madre, la solución de Willy, que no es más que una solución saturada de cloruro de sodio comercial, sal de cocina. Y la solución de Faust utilizamos sulfato de zinc, también en alta concentración. El sulfato de zinc es una sal, pues volcánica, y agua destilada. Hacemos el mismo procedimiento, un grupo de 5 alumnos en la clase presencial para que cada uno haga. Y luego hacemos la reunión, la discusión para ver la sensibilidad y especificidad, porque ahí cada uno va a indicar si hay o no hay la presencia de parásito y sacamos el porcentaje.
las técnicas. Esta es la técnica de Faust. Hay que diluir 1 a 2 gramos en agua destilada, se filtra en una gasa, se recibe en un tubo y se centrifuga a 2500 revoluciones por minuto. Se elimina el sobrenadante y luego se le agrega el sulfato de zinc de 3 a 4 mililitros con la concentración de 33%, la densidad de 1180, y se agita enérgicamente hasta que se disuelve el sedimento. Y luego se llena más con sulfato de zinc para centrifugarlo. Una vez centrifugado, se le agrega más sulfato de zinc hasta que haya un menisco positivo. Se coloca un cubre o un portaobjeto de 5 a 10 minutos. Después de ese tiempo, ese cubre objeto o el portaobjeto se cubre con el respectivo protector. En forma esquemática, el método de Faust es así. Como lo estoy diciendo en forma teórica, es muy difícil de entender. En un recipiente donde se trae la muestra, donde el paciente lo trajo, y si es mucha, porque generalmente lo llenan en el frasco, sacamos una buena cantidad, hacemos la emulsión con agua, filtramos unos 10 ml, centrifugamos, botamos el sedimento y de este sedimento le agregamos sulfato de zinc, esa sal volcánica, que debe tener una densidad de 33% y densidad de 1180. Se centrifuga y como la solución es de alta densidad, toda la estructura parasitaria flota. Otra modificación, después de centrifugado, se le puede agregar más sulfato de zinc hasta que haya un menisco positivo, se pone un cubreobjeto y después de 10 minutos se levanta el cubreobjeto y se coloca en un porta que tiene una gota de flúor y se lleva al microscopio, primero con 10 y después con 40. Estos es los aumentos calculados con los 10 aumentos que tiene el lente ocular. Este es el método de Faust. Utiliza sulfato de zinc de alta densidad. Ahora, el método de Willis es mucho más sencillo. La muestra que tenemos la diluimos, filtramos en un vaso de precipitado o en un tubo. Unos 10 ml es el filtrado y posteriormente se coloca solución de cloruro de sodio, sal de cocina con una densidad de 1200. Puede ser en el vaso de precipitado en un tubo. Se coloca la solución hasta que se forma un menisco. Se pone el porta o el cubre, dependiendo qué utensilio o recipiente vamos a utilizar. Y después de 10 minutos a 15, lo que nosotros hacemos, la técnica estándar indica de 30 a 45 minutos. Podemos, si lo hacemos en un vaso de precipitado, colocar un portaobjeto, pero es mucho volumen de muestra. Se ha modificado en una técnica para disminuir el volumen. En un tubo de centrífuga o en un tubo de ensayo le colocamos el mismo procedimiento y encima, cuando hay el menisco positivo, le ponemos un cubo. Ponemos un portaobjeto cuando hacemos en un vaso precipitado. Ponemos un cubre si lo hacemos en un tubo de ensayo o en tubo de centrífuga.
y esperamos el tiempo. Por cuestiones de densidad, todas las estructuras van a flotar y ahí se pega al polo. ¿Cuáles son las diferencias? El método de Faust utiliza sulfato de zinc al 33%, densidad 1200. Hay que hacer 2 centrifugaciones y se busca huevos y quistes y larvas. El método de Willis utiliza cloruro de sodio al 37.7%. No se centrifuga y sirve solamente para huevos de himenolepinala. Se pone en el recipiente del proceso un cubre y luego del tiempo estandarizado al portaobjeto y se observa. Pero aquí hay una característica. El método de Faust tiene 19% de sensibilidad y de Willy 16%. Menos la probabilidad de error, que de 50%, tenemos 8 y 9% de sensibilidad. Significa que de 100 pacientes que tienen parásito, vamos a observar 8 o 9 que en su muestra fecal que hay parásitos. Porque los parásitos no salen en forma homogénea ni en forma continua. Lo hacen en forma intermitente y la distribución en la masa fecal en forma dispersa. No es homogéneo, es heterogéneo. Pero este método de tan baja sensibilidad, ¿por qué lo enseñamos? Porque fue el método que por más de 100 años eran los métodos de referencia, los métodos de flotación, porque no habían centrifugantes. Desde que se inventó la centrífuga, cambió el método al método de centrifugación. Las técnicas de Faust y de Willis hoy en la actualidad no se utilizan. Pero tenemos que remitirnos a la historia. Durante 100 años fueron las técnicas de referencia. Por eso es que nadie tenía parásitos. Por eso se cree que las anteriores generaciones no tenían parásitos. Yo creo que como hoy, todos tenemos parásitos. El problema era la técnica, que no sabía concentrar las cantidades de parásitos. Luego, no nos olvidemos el nombre de la institución, que debe estar en el formulario de resultado, y escribir el método, las variables del paciente y todo aquello que hemos estudiado. Y aquí una recomendación. Hay muchos laboratorios que dejan un sello de firma, o la firma echa un sello que la secretaria le pone. Y muchas veces encontramos horrores en los resultados, porque una secretaria es una secretaria comercial o ejecutiva que no conoce la terminología técnica de nuestro conocimiento. Por ello, antes de leer un formulario de resultado, vea que sea una firma original, cosa que el profesional ha leído. He tenido la oportunidad de leer de una secretaria del hospital color púrpura. Eso no existe. Y en vez de ponerle quiste, le ponía huevo. Y en vez de ponerle huevo, le ponía quiste. Lógicamente, porque se codifican los resultados en los libros de resultados de una institución o establecimiento de salud. Sugerencia: antes de echar mano a un laboratorio para confirmar la presunción diagnóstico, esté seguro que la firma es original del profesor, no es un sellito, como ahora es muy común hacerlo. Bien, estos enlaces o links
Ya lo tienen ustedes en el grupo de teoría. Les recomiendo que lo lean o lo miren 2 o 3 veces para ver lo interesante de cada una de estas técnicas. Bien, jóvenes, eso era todo lo que íbamos a ver ahora. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad o una experiencia, adelante, vamos a responder. Recording stopped. No hay pregunta. O todos me entendieron o no me entendieron nada. Bien, jóvenes, era todo lo que íbamos a ver ahora. Nos vemos el día de mañana, sean un poco puntuales. Podemos pasar clases desde la cama. ¿No ven? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.